Estamos en la entrevista central de Visión Integral y vamos a conversar con el economista Juan Ramón Mejía Betances. Él es economista, analista político y financiero y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Y un gran comunicador, una gente que está permanentemente en los medios y que vive escribiendo, al cual nosotros le damos seguimiento. Para mí es un placer tenerte en Visión Integral. La verdad que el placer es mío, Juan, y encantadísimo de estar en Visión Integral y tu amigo. Mi tocayo y mi amigo. Sin dudas. Teníamos tiempo, ¿no?, por traerte al programa para conversar un poquito sobre estos temas que tú manejas. Estaba priorizando otro economista. Habíamos hecho intentos, pero no había dependido de nosotros, de las circunstancias. Bueno, vamos a hablar un poco de hacer una evaluación de la economía en términos globales, el país que ha pasado ya al cierre del año, los pronósticos que hay, las perspectivas que tiene el gobierno, las reales. ¿Cómo tú ves el comportamiento de lo que ha ocurrido en todo el transcurrir de este año? Que una cosa fue lo que proyectó y otra cosa es lo que realmente va a pasar. Así mismo, como tú lo dices, realmente el Banco Central y los organismos internacionales habían pronosticado un crecimiento de alrededor del 3%. Primero comenzaron hablando de un 5%. De un 5% inicialmente, ahora un 5%. Y después fueron revisando a la baja hasta llegaron a un 3%. El gobernador del Banco Central en esta misma semana, ha dicho que apenas crecimos en septiembre 2.2%. En términos de lo que va de año, llevamos 2.2 y en términos de interanual apenas 1.1. Y pronostica que vamos a lograr cerrar con un crecimiento de 2.5. Pero antes de... Y lo hizo a septiembre, o sea, lo hizo 3 trimestres, ¿verdad? Exactamente. Exacto. Pero yo le pregunto, quitémonos la ropa de economista y vayamos al sentido común. Septiembre se siguió desacelerando la economía, sí, crecimos 1.1 y seguimos bajando. Y ahora apliquemos el sentido común. En septiembre, ¿qué hubo anormal? Nada. Pero ¿y este mes de noviembre? Digo, de octubre. Puede ser peor. De octubre, con 4 días cerrados. Una semana entera. Prácticamente una semana cerrado el país, con daños en la agricultura significativos. Y como que se entiende esa paralización, como que tú ves que la gente todavía no han encendido. Exactamente. Todavía no han encendido, es increíble. Todo lo que implica para la economía, el impacto económico negativo, todo lo que se pierde, la paralización de los sectores productivos. Sí, o sea que sin duda yo creo que el pronóstico de 2.5 es muy optimista todavía. Yo creo que todavía vamos a hablar de 2.3, 2.2% como máximo el crecimiento de este año. ¿Qué ha pasado en nuestra economía? Bueno, las autoridades han estado mencionando la crisis internacional, los factores internacionales que han estado afectando, pero cuando vamos a los números del Estado Dominicano, vemos cifras récord en remesas, vemos cifras récord en inversión extranjera, vemos cifras récord en turismo y vemos cifras récord en exportaciones, lo que quiere decir que los 4 motores de la economía dominicana en términos internacionales están encendidos a todo vapor. Estamos muy bien en términos de lo internacional. ¿Dónde está la desaceleración? Está la desaceleración a nivel de la República Dominicana, a lo interno de nuestro país. ¿Qué hemos hecho nosotros para que no seguir ese ritmo de crecimiento de los últimos 20 años, que nos situábamos siempre en un 5%, una de las economías que más crecía en América Latina? Ya estamos por debajo de Centroamérica y el Caribe, ya estamos por debajo de otras economías muy pequeñas. Creo que el caso de Guatemala, creo que lo estamos comparando por ahí, por Guatemala, por debajo de Panamá. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que no sigamos ese impulso y ese crecimiento que habíamos mantenido durante los últimos 20 años. Internamente, ¿qué hemos hecho para que eso no ocurra? Yo mantengo la teoría de que el Estado Dominicano no ha comprendido que la política fiscal... ¿El Estado o el gobierno? El gobierno. Vamos a decirle el gobierno. El gobierno dominicano, exacto, el gobierno del PRD, del PRM, no ha comprendido la importancia de la inversión de capital en la economía. Y yo trato siempre de explicarlo en el lenguaje más llano posible para que la gente lo entienda. La gente trate de entenderlo. Cuando tú haces un urbanismo, haces una carretera Bávaro, Punta Cana, te das cuenta que durante muchos años
se genera un desarrollo inmobiliario, un desarrollo hotelero por muchos años. Y posteriormente, después ves cómo se para un ministro de turismo y dice, he traído 11 millones de turistas. Usted no trajo 11 millones de turistas. La capacidad hotelera instalada en la República Dominicana, gracias a la inversión de capital que se ha hecho en la República Dominicana. El sector privado. El sector privado e internacional. Aunque también el apoyo del gobierno, es más, la promoción. Esa parte de hay un acompañamiento sí que es importante. Aplaudirla, pero si usted no tiene la capacidad hotelera, si usted no tiene la infraestructura creada, usted no lo puede, por más promoción que haga, no lo puede hacer. Invierte en alguna obra de infraestructura. Por ejemplo, en este momento usted promueve Pedernales y Pedernales es el sitio más maravilloso y más bonito, pero no tenemos la capacidad hotelera instalada en esa región. Tiene un proceso de construcción. Hay que decirlo, tiene un buen proceso de construcción, es una de las áreas que el gobierno sí le está poniendo. Falta muchos recursos del gobierno porque tiene que crear toda la infraestructura para que eso sea atractivo, porque no te lo va a hacer el sector privado. Y las cifras no mienten nunca. Las cifras desenmascaran la que está haciendo el gobierno. Cuando tú te fijas que históricamente en la República Dominicana se ha invertido alrededor del 18 al 25% del presupuesto en infraestructura, y tenemos en los 5 años de gobierno del PRM invirtiendo alrededor del 12% o menos del presupuesto nacional, y ves el presupuesto que someten en las cámaras para el 2026 con apenas un 13% del presupuesto para inversión de capital y un 87% para gastos corrientes, sin dudas está diciendo que no creen en la inversión de capital, que lo que creen es en el clientelismo, que creen en el asistencialismo, en la dependencia, en crear adicciones, como si estuvieran en campaña. ¿Cómo? Con pensiones solidarias inmerecidas, con tarjetas de Supérate, que son tarjetas que se le da a la línea de pobreza abajo. Cuando la pobreza aquí está superándose, ellos están aumentando, o sea, la pobreza está bajando, disminuyendo, y ellos están dando más tarjetas de Supérate. Ahora hicieron una nueva tarjeta de joven, también lo que hicieron en Senasa, que fue sin planificación, un acto de campaña, un acto clientelar de aumentar el número de afiliados en Senasa, que provocó el colapso que tenemos en Senasa, y no solo el colapso en términos financieros de que no se previó los fondos necesarios, sino que además ese número le permitió más discrecionalidad a las autoridades, por lo que hoy se habla, según cifras que están en los medios, en todos los medios, de más de 40.000 millones en irregularidades que se cometieron en Senasa. Entonces, todo se resume a que la autoridad no ha entendido que no es invertir en gasto corriente. Se ha incrementado el gasto corriente exorbitantemente, sino la inversión en gasto de capital. Entonces, hubo un cambio de ministro recientemente, que se supone debe tener un enfoque y una visión totalmente diferente a lo que tenía el ministro anterior, se supone, y que parece que está haciendo algún esfuerzo para que el gobierno entienda esa realidad. Hicieron un presupuesto complementario donde aumentaron la inversión de capital. Sí, pero que ya un poco casi tarde, vamos a decirlo. Incluso él menciona que hay que hacer más inversión de capital. Lo que pasa es que lo menciona bajito y dice, pero es una decisión final del presidente. Claro, cuando él tenía ese discurso, cuando era opositor. Cuando no era funcionario del gobierno. Correcto. Ahora, si el gobierno somete el presupuesto, y tú has hablado ya del presupuesto para el año 2026, y va en la misma dirección, vamos a tener los mismos resultados. O sea, ya el gobierno está entrampado, o sea, el déficit fiscal se va a mantener, el pago de la deuda, los recursos destinados al pago de los intereses de la deuda del país es exorbitante. O sea, con un panorama que tenemos tan difícil y sombrío como ese, ¿qué se puede esperar? Todavía hay cosas que me preocupan más. Y una de ellas es que ponte que le pongan el 20% del presupuesto a la inversión de capital. Pero una inversión de capital que no concluya, una línea del metro no concluida, es dinero botado. ¿Por qué es dinero botado? Bueno, porque usted hizo una inversión
que no está generando el usufructo a la sociedad, no le está dando ningún beneficio. La gente de los Alcarrizos siguen tomando un concho, siguen encontrando un tapón a la entrada Habla de entonces Santo de Domingo. ineficiencia del gobierno para la ejecución de obras. Absolutamente, una ineficiencia sin precedentes. Hay muchos frentes abiertos en términos de construcción, pero no hay finalización de esas obras. No, lo que hay es inauguraciones de pedacitos, de pedazos de las obras, y no solo eso. Hay otra cosa más grave todavía que nos llama poderosamente la atención, y es las críticas a la calidad de esa construcción. Porque vemos la carretera de Baní, de circunvalación de Baní, que se acaba de inaugurar con estos aguaceros. No quiero decir que fue una pajita de coco lo que pasó con los aguaceros. Pero hay unas grietas. Hay unas grietas en esa carretera que es nueva, que no las hay en la autopista Duarte, que no las hay en otras carreteras mucho más viejas, mucho más transitadas, utilizadas, que pudieran ser más llamadas a tener un problema. Pero una carretera nueva, agrietada ya desde entonces, y obviamente la línea del metro, que no se sabe, según algunos técnicos han pronosticado que es necesario tumbar alguna de las partes. Pero ahora ya eso está para inaugurarse. Si se iba a tumbar, se debió haber hecho. Eso está para inaugurarse, prometido ya por el presidente de la República en la prueba que se hizo, creo que para el mes de noviembre. Fue la promesa que se había hecho con varias pruebas, que era la tercera vez que se hacía una prueba y está para inaugurarse ahora. Sí, pero una promesa de Luis Abinader es tan válida como la majestuosa carretera del Ámbar. Pero tal vez eso está ahí. Sí, lo del Ámbar nunca se inició. Sí, pero y esto tiene que concluirse. Sí, pero eso yo creo que lo han anunciado la inauguración muchas veces. Sí, varias veces. Varias veces, varios años. Varios 27 de febrero han inaugurado esa línea del metro. O sea que no me preocupa eso. Yo creo que debemos ser más conscientes, debemos revisar la estructura de ese metro. Pero yo no soy ingeniero, yo soy economista. Lo que digo es que las obras inconclusas son un gasto, una mala inversión, y cuando tienen problemas de construcción, pues peor todavía. Sin dudas, este gobierno ha sido ineficiente en eso, no ha generado desarrollo, está gastando clientelarmente los recursos del Estado, dando pensiones solidarias, asistencialismo, que nosotros no nos oponemos, lo que entendemos es que deben ser bien focalizados. Porque en México y en Brasil, por ejemplo, con Lula, sacaron millones de seres humanos de la pobreza, pero estaban condicionadas a la presencia de los niños en las escuelas, como lo hizo Leonel Fernández. Que la gente tuviera algún tipo de compromiso social. Un compromiso social de supérate realmente, no una tarjeta que se llame supérate y que no haya que superarse. No hay que ninguna superación. Pero ¿te preocupa a ti el nivel de endeudamiento? Ya hablamos de inversión, qué es lo que ha pasado, gasto corriente capital, el nivel de endeudamiento. O sea, el presidente dice, bueno, aquí no hay problema, hemos descendido en términos porcentuales del Producto Bruto Interno, pero la deuda sigue creciendo, los intereses de la deuda siguen creciendo y ya compromete una parte importante del presupuesto. Estamos hablando de cerca de un 25%. Eso es preocupante y mantenemos el mismo déficit fiscal, que también se incrementa. Mira, yo como economista nunca he satanizado, nunca he querido satanizar los préstamos. Los préstamos en países en vías de desarrollo son indispensables, son indispensables si se quiere. Pero el destino de esos préstamos es lo que sí hay que satanizar. Cuando tú tomas prestado para una obra que va a generar crecimiento económico, que va a generar desarrollo, que va a generar escolaridad cuando se hacen escuelas, que va a generar salud cuando se hacen hospitales. Tú coges un dinero para hacer una eso en tu casa, construir un segundo nivel, muy bien. Ahora, si lo coges para hacer una fiesta en tu casa, entonces como que la cosa se complica. Si tú tomas un préstamo para montar una antena y salir al aire con este programa que tú tienes y salir por vía de las antenas, pues probablemente tú vas a recibir más anuncios, te vas a hacer más rentable. Pero si en vez de eso lo que haces es aumentar una nómina a personas que no vienen a trabajar, pues sin duda estás destinado a la quiebra. Y eso es lo que nos está preocupando. Y, muy importante, un país que está desacelerando su crecimiento del Producto Bruto Interno y sigue aumentando sus préstamos, probablemente ya él no va a poder seguir logrando que baje el porcentaje de los préstamos versus el crecimiento. La estabilidad cambiaria. Hemos visto esos cizagueos que se han dado en los últimos días, cuando
el dólar sobrepasa el 64, luego desciende algunos puntos, se sitúa en el 62, 63. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, yo trato siempre de ser llano y explicar. Realmente, el gobernador del Banco Central se ha puesto la camisa de tratar de dinamizar la economía de la República Dominicana vía políticas monetarias. Pero hay un momento que el desgaste de las políticas monetarias no son suficientes, no hay suficiencia para poder dinamizar la economía. Por más dinero que se pueda inyectar en algún momento, por más instrumentos. Exacto. ¿Qué hace el gobernador del Banco Central? Trata de bajar las tasas de interés porque eso provoca que el que va a hacer un proyecto encuentre tasas más bajitas y pueda tomar un préstamo para hacer un proyecto. Que son muy altas para todos los sectores en este momento. Lo que pasa es que la diferencia de nuestra tasa de referencia versus la tasa de referencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos es muy corta. Entonces, eso trae como consecuencia que muchos ciudadanos o empresarios o AFP, fondos dominicanos, prefieran ahorrar en dólares porque la diferencia entre la tasa de pesos y dólares no cubre el riesgo inflacionario, que tiene que cubrirlo. Pero lo mantenemos dentro de lo que proyectó el gobierno para el cierre del año 2025. Bueno, lo que pasa es que si tú analizas el segundo trimestre a septiembre, el tercer trimestre, las reservas internacionales del Banco Central han bajado 1.400 millones de dólares. Es lo que quiere decir que hemos estado defendiendo el tipo de cambio con inyección de reservas. Nuestras reservas todavía son muy buenas, equivalen a 5 meses de importaciones. Todavía podemos decir que estamos muy bien, pero si las teníamos altas, ¿por qué ahora bajarla para defender el tipo de cambio? Cuando la vía para realmente generar el desarrollo en la República Dominicana no son las políticas monetarias. Las políticas monetarias pueden contribuir, pero en este momento lo que hace falta es una política fiscal Vamos a ver entonces a la política fiscal. Posibilidad, el gobierno fracasó en el intento por la forma en que se manejó. Yo creo que fue más que forma, quizás discutir con todos los sectores cuál era el impacto, cuál eran cuál era esa reforma, ¿no? Y cómo iba a impactar a los diferentes sectores del país, sobre todo sectores económicos, la población en sentido general. Posibilidad de que el gobierno haga alguna reforma el año que viene. Este año ya se fue, pero creo que hay gente, creo que de la gente que tiene algunas ideas de que debió hacerse en algún momento y quizás esté trabajando para que eso se haga. Pero hay como mini reformas que se van haciendo. Mira, sin dudas, una reforma fiscal es indispensable en la República Dominicana, pero cuando hablamos de una reforma fiscal, no hablamos de una reforma tributaria. Exacto. No estamos hablando solo de los tributos que se le cobran a los ciudadanos. Hay que hablar de la inversión, de cómo los tributos son invertidos. Y mientras el Estado lo esté dando, regalando, esté dando asistencialismo solamente, la clase media, y por ejemplo, no se está indexando el salario mínimo. Que ahí va con esa pregunta en algún momento. Exacto, no se está indexando el salario mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Trato de ser llano nuevamente, que cuando usted ganaba 30,000 pesos o menos, pues usted no pagaba impuestos, pero en la medida que ya sube su salario por inflación, por cualquier cosa, debería indexarse no solo a 30, sino a 35. Que no se hace desde 2017. Desde el último gobierno de Leonel Fernández y el primer gobierno de Danilo Medina lo hizo, pero después dejó de hacerlo. Y tenemos ya estamos hablando que sobre 51,000 pesos debería estar exactamente, exento de impuestos. Y los más altos también tendrían en otra escala. Entonces, eso es liberar a la gente que está trabajando, ayudar a la gente que está trabajando. Pero lo que estamos es penalizando a los trabajadores para regalar los recursos con tarjeta de solidaridad, con pensiones solidarias. Fuerte en los ingresos del gobierno. Pero menos fuerte, se habla de 18,000 millones de pesos. Menos fuerte que los bonos que dan en Navidad, que se lo dan a diputados en grandes cantidades, menos fuertes que las pensiones solidarias a personas que no han trabajado en el Estado. O sea, es ahí donde está la oposición de la clase media que paga los impuestos a una reforma tributaria en el país. Cuando ellos hablen de una reforma tributaria, si no hacen una reforma fiscal y no
readecúan el gasto público, sin dudas va a encontrar la oposición de los principales sectores de la República ¿Tú Dominicana. crees que es necesario, es el momento? El año que viene podría ser ideal para que esa reforma El presidente no se tributaria va a reelegir. se forme? Yo creo que él debería casarse con la gloria y hacer una reforma fiscal progresiva, una reforma fiscal que principalmente vea el gasto público, el nivel de endeudamiento, que los préstamos estén sujetados a inversión de capital, que no sea para cubrir gastos corrientes como están habiendo y ese tipo de cosas. Si es una reforma bien estructurada, pues obviamente va a encontrar la buena fe del país. Pero si es una reforma netamente tributaria para cargar a los que sí pagan y regalarlo a los que no pagan, pues obviamente que va a encontrar el rechazo total de la sociedad dominicana. Mire, el tiempo prácticamente se nos fue, pero quería preguntarle cómo está la Fuerza del Pueblo brevemente en estos momentos, el posicionamiento del partido. Mira, ¿Cómo usted lo ve? una vez nosotros nombramos a nuestro jefe de campaña, Luis Abinader, hemos comenzado a subir vertiginosamente. ¿Usted lo nombraron jefe de campaña? Él es el jefe de campaña porque está haciendo la cosa tan mal que nosotros estamos subiendo como Pero sin hacer nada. Nosotros realmente yo creo que debemos hacer una oposición más recia. Sin hacer nada, usted dice, debemos hacer un trabajo más recio, pero obviamente lo que está haciendo el gobierno, el mal gobierno que está haciendo este presidente y estas autoridades, sin dudas ha puesto de relieve. Su bandera fue la seguridad ciudadana, que tenían un plan de seguridad ciudadana que no ha podido ser ejecutado, que iban a ser transparentes, el régimen de consecuencia, y hay un sinnúmero de casos de corrupción y no hay ninguna consecuencia, no hay sometimientos serios. Sin dudas, este gobierno ha venido declinando y la Fuerza del Pueblo se está proyectando en la República Dominicana como la principal opción de poder para el 2028. ¿Está jugando su rol? ¿Sí o no? No, yo creo que debemos ser mucho más protagónicos en la oposición, en lo llamado a criticar las cosas que están mal en el gobierno para que sean corregidas. Y reconocer lo que esté bien. Y claro, reconocer lo que esté bien, porque nuestro rol como opositor no es que la cosa vaya mal, es que se puedan enmendar y que se puedan hacer bien. Y decirle al país que la persona que mejor lo puede hacer, pues obviamente es el que ya lo ha hecho bien, que es Leonel Fernández. Bueno, hemos llegado al final, así es que muchísimas gracias. El tiempo se nos fue volando, como se dice. Y es que yo le dejo las puertas abiertas a este espacio para que en otro momento usted nos pueda acompañar. Con muchísimo honor estaré aquí cada vez que me dé la oportunidad de venir, porque para mí es un placer estar aquí con toda la audiencia. El placer ha sido nuestro. A usted, amable televidente, ha sido un placer compartir su espacio Visión Integral la noche de hoy. Nos reencontramos el próximo sábado, Dios mediante.